compartir el mensaje o la decisión de los ancianos en cuanto a la circuncisión es cuando él empieza su segundo viaje misionero. Y entonces nosotros sabemos también que hubo una discusión muy fuerte entre Pablo y Bernabé en cuanto a Juan Marcos, porque nosotros sabemos que en el primer viaje misionero Juan Marcos los abandonó y regresó a Antioquía de Siria. Entonces, la discusión que ocurrió entre Pablo y Bernabé tenía que ver en cuanto a Juan Marcos. Entonces, Bernabé fue con Juan Marcos a otro lugar y entonces Pablo decidió seleccionar a Silas y llevar él consigo en este viaje. Entonces, cuando salieron de Antioquía de Siria, empezaron a pasar por varias ciudades en Asia Menor, y cuando ellos decidieron o querían ir hacia Galacia, no pudieron hacerlo por causa del Espíritu Santo. Nosotros leemos también que el Espíritu Santo les prevenía ir en esta dirección. Entonces, por causa de eso es cuando ellos se dirigieron hacia Grecia. Y entonces, empezando con el capítulo 17, en el versículo 1, nosotros se nos dice dónde van a ir ahora, a dónde van a ir ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es leer los versículos 1 hasta 9. Y entonces, hermano Rodríguez, ¿puedes leer, por favor, los versículos 1 hasta 9 del capítulo 17, por favor? Hermano, antes que continuemos, no sé quién tiene el micrófono abierto, que sería bueno que lo ponga en silencio. Me parece que el hermano Farías. Sí, si alguien le puede avisar que ponga el micrófono en silencio. No sé, ¿está Flavio todavía? No, se fue. No, estoy acá. Flavio. Listo, ya está. Ahora sí, hermano. Ahora sí. Ok. Bien. Hechos 17:1-9 dice: Después de pasar por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: Este Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas juntamente con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron algunos de los hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también. Y Jasón los había recibido, y todos ellos actuaban contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Gracias. Entonces, empezando con el versículo 1, nosotros leemos que pasaron por Anfípolis y Apolonia, y finalmente, después de pasar por estas 2 ciudades, llegaron a Tesalónica. Y entonces, ¿qué encontraron allá en Tesalónica? Cualquier persona puede dar la respuesta. Una sinagoga. Sí, y Pablo fue a predicarles en esa sinagoga sobre Jesucristo. Exactamente. ¿Y qué él estaba enseñándoles acerca de Jesucristo?
que Jesucristo tenía que morir, sufrir. Exactamente. Y que resucitó de entre los muertos. Y también él está enfatizando el hecho de que Jesús fue el Mesías o el Cristo en griego. ¿Y qué pasó cuando ellos oyeron este mensaje? ¿Qué fue la reacción de ellos? Bueno, dice la palabra que algunos creyeron y Ujú. otros no. Sí, y no solamente los judíos, sino también quienes se creyeron. ¿Quiénes más? También Vamos, hermanos, vamos. habla de una multitud de griegos también muy temerosos de Dios. Ujú. Sí, pero con el micrófono apagado no podemos contestar. Ahora lo Ah, aprendí. Bueno, Sí, lo prende y lo apaga. claro, está bien. y además de los griegos, ¿quiénes más creyeron la palabra? A finales del versículo 4. Algunas mujeres nobles. Exactamente. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué significa la expresión mujeres nobles? ¿Qué era una mujer noble en aquel tiempo? Con mucho dinero. ¿Ah? ¿Qué dijo? Con mucho dinero, dice. Oh, sí, con mucho dinero. Entonces, mujeres ricas, Sí. de Solo alta estación, por decirlo así. Sendo na tradução, o irmão Aguinaldo, a hora que o irmão quiser falar, pode falar, que o irmão Mike Schilling falou que a assistência pode participar. Estoy hablando con el hermano Aguinaldo, que está mandando mensaje que quería hablar. No podía hablar a cualquier momento, que el hermano Mike Schilling habló que la asistente podía participar. Sí. Sí, lo Gracias. escuchamos al hermano. Sí, entonces habían mujeres prominentes de la ciudad, aparentemente mujeres con dinero. Y entonces, ¿qué pasó con los judíos que no creyeron? ¿Cuál fue la reacción de ellos? Se enojaron. Juntaron una turba y Sí, alborotaron la ciudad. exactamente. Se enojaron, empezaron una chusma, por Sí. decirlo así. La traducción que tengo en portugués habla que eram malandros de rua, Sí. o sea, personas despiertas Ajá. con malas Hombres, expresiones. sí, exactamente. Hombres que se quedaban en las plazas, vagabundos, por decirlo así, que no tenían trabajo. Entonces, aparentemente, los judíos se aprovecharon de ellos, la ayuda de ellos, para ponerlos en contra de los apóstoles. Es interesante que la traducción rusa dice vagabundos en cuanto a los hombres malos. Me parece que el hermano Farías quiere comentar algo. Oh, sí. Pero Por me parece favor. que tiene el micrófono apagado. Sí, yo levanté a mão. Ahora sí lo escuchamos. No, está apagado el Tá micrófono. bom. Eu levantei a minha mão, sinalizei com a mão. Então, nesse versículo 4, mostra que Sí, versículo 4. Sí, pero gran número de mujeres nobles. No. Repete um pouco, Aguinaldo, porque a sua conexão travou. Ok. Yeah, yo no escucho nada de... Não está saindo o som, Aguinaldo. Na sequência, Me parece que el hermano silenció de nuevo el micrófono sin darse Sí. cuenta. Ahí está.
Ahora lo escuchamos, hermano. No se está escuchando, hermano Farías. ¿Hay algún problema con su conexión? Sí. No escuchamos nada. Avísale. Está me ouvindo, né? Então, o apóstolo Paulo se esforçou em transmitir as boas novas. Oh, se apagó la conexión. Es un problema de la conexión del hermano. Me parece Sí. que su internet no es muy buena. Bueno, lo que estamos viendo ahora es de que Pablo fue a predicar a esta ciudad, algunos aceptaron el mensaje, otros no, y eso desembocó en que se armara una chusma en contra del mensaje de Pablo, ¿verdad? Llegamos hasta ahí. Sí, exacto. Entonces, y después de causar la turba o la chusma y alborotaron la ciudad, ¿qué pasó después? ¿A dónde fueron? A la casa de Jasón. Sí, a la casa de Jasón. ¿Y por qué ellos procuraron sacarlos al pueblo? Para castigarlo. Sí, exactamente, porque aparentemente habían tratado de refugiarse en la casa de Jasón. Esos judíos se enteraron de eso, entonces decidieron sacarlos de la casa. Y ahora, una pregunta, hermano May, a ver si tú la sabes. ¿Jackson era el líder de la sinagoga? no, déjeme ver. Es que Jasón fue un nombre común entre los judíos cuando en vez de utilizar el nombre Jacobo para tener más familiaridad entre los griegos, adoptaron el nombre Jasón para... Ah, muy interesante. Sí, interesante. Y déjeme ver si hay algo más con respecto a él, algo significante o no. O sea, Pablo predicaba el mensaje, lo castigaron a Jasón por lo que decía Pablo y tuvo que pagar una multa. Uh-huh. Eso es lo que dice la palabra. Sí, pobre. Solamente dice aquí el hecho de que Pablo aceptara hospedarse en la casa de Jasón puede indicar que era judío. Pero además de eso, nosotros no sabemos más en cuanto a él, en cuanto a la descendencia o la identidad de él. Ok. Y ¿hasta ahí? sí, entonces y ¿qué pasó cuando los judíos no pudieron hallar a los apóstoles en la casa de Jasón? ¿Qué pasó después? ¿Qué es esto de que tuvieron que obtener fianza de Jasón y de los demás y lo soltaron? Exactamente. ¿Y por qué piensan ustedes que Jasón tuvo que dar una fianza? Para que lo deje libre de la policía, no sé. Exactamente, eso es lo que pasa hoy en día. Nosotros tenemos este mismo manera de actuar en cuanto a los criminales, pues un criminal en los ojos de los judíos. Y entonces, ¿y cómo reaccionaron cuando habían obtenido la fianza de Jasón? Los hermanos inmediatamente enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Sí, entonces lo soltaron, porque nosotros sabemos que cuando nosotros pagamos una fianza, nos dan la libertad usualmente.
Ujú. Es la razón por la que en ciertos casos muy graves, por ejemplo, con el asesinato, a veces no se permite una fianza porque tienen miedo de que la persona va a escapar, ir a otro pueblo, a otro país. Pero en este caso, cuando habían obtenido la fianza de Jasón, lo soltaron. Ahora, como Mary habló acerca del versículo 10 en cuanto a Berea, nosotros vamos a seguir la lectura. Entonces, vamos a leer desde el versículo 10 hasta 15. Y entonces, ¿quién quiere leer esos versículos? ¿Hay voluntario? Léelo. Sí, no veo bien. Tengo problema de vista. No se peleen para leer, ¿eh? No, Exacto. Posso hacer la Gaby leitura? lee Pero bien, y tú también. posso hacer a leitura, pero em português. Há algum problema? No hay problema. Ok, então você hacer em português. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Chegando lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali eram bem mais educadas do que as de Tessalônica, e ouviram a mensagem com muito interesse. Todos os dias, estudavam as escrituras sagradas para saber o que Paulo dizia era verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram, e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo tinha anunciado a palavra de Deus também em Bereia, foram até lá e começaram a agitar e atiçar o povo contra eles. Então, os irmãos enviaram Paulo imediatamente para o litoral. Porém, Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas. Depois voltaram para Bereia. Levando recados de Paulo, ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Obrigado. Ok, entonces, ahora Pablo y Silas están en Berea. ¿Y qué encontraron allá? ¿A dónde fueron de nuevo? A la sinagoga de los judíos. Exactamente, a la sinagoga de los judíos. ¿Por qué piensan ustedes que parece que el primer lugar que Pablo siempre visitaba tenía que ver con la sinagoga de los judíos? ¿Por qué piensan ustedes que él escogió tal lugar? Pues yo creo que es porque, de hecho, a nosotros igual nos ha pasado, ¿no? Que cuando hablamos de la palabra de Dios con alguien que ya sabe de la palabra de Dios, es más rápido que entiendan de qué estamos hablando, porque ya tienen una base bíblica. Entonces creo que es por eso que Pablo habla en las sinagogas. Sí, exactamente. Y para hablarles sobre Cristo. Exacto. Porque ya tenía conocimiento de las escrituras hebreas, entonces él podía utilizarlas para probarles que Jesucristo era el Mesías. ¿Y cuál fue la reacción de los judíos de esta sinagoga en comparación con los judíos de la otra sinagoga? Eran más receptivos al mensaje. Sí, ¿y qué dice en cuanto a los bereos? Pues yo veo aquí que dice que ellos no le creyeron a Pablo inmediatamente cuando terminó de dar el mensaje, sino que dice que se volvieron a sus propias escrituras, a sus ejemplares de las escrituras y comprobaron si era verdad lo que Pablo decía, lo cual da a entender que también ya había otras personas que predicaban algún otro mensaje, entonces ellos ya estaban muy prestos a ver si era verdad lo que les llegaba como noticias. Uh-huh. Exactamente, porque en aquel tiempo había otros fraudes, por decirlo así, que aseveraban que era el Mesías. Entonces, a diferencia de los otros judíos, en vez de solamente rechazar el mensaje, ellos, como dijo el hermano, ellos decidieron escudriñar las escrituras para averiguar si lo que estaba diciendo Pablo era verdad o no.
Ujú. ¿Y cuál fue Eh, perdón, Marcos, sí, adelante. Esto me hace pensar en cómo deberíamos ser nosotros también e imitar la misma actitud que tenían los bereanos. No solamente quedarnos con lo que dice Marcos, lo que dice algún otro, sino lo que tenemos que ver es lo que dicen las escrituras. Entonces ese es un ejemplo primordial para cada uno de nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Sí, exacto. Tenemos que ser hacedores de la palabra, no solamente oyentes. Ujú. Y después de escudriñar las escrituras, ¿qué decidieron hacer ellos? Muchos creyeron, dice la palabra. Sí, y no solamente muchos de los judíos, sino también muchos mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres, como dice el versículo 12. Sí. Es interesante que las mujeres, a través de todo el libro de los Hechos, desempeñan un papel importante en la predicación de Pablo. Y nosotros sabemos también de las escrituras, especialmente en los Salmos, donde habla acerca de las mujeres como un ejército grande, ¿no? Y así es la verdad hoy en día, es lo mismo, porque la mayoría de los creyentes en el mundo del cristianismo son mujeres. Ujú. Los hombres no son muy adeptos o prestos a veces de aceptar el mensaje de Dios. Es cierto, es cierto. Yo creo que el hecho de que las mujeres hayan sido las primeras también tiene que ver con que tenían por ahí un corazón más receptivo al mensaje, ¿verdad? Por ahí el hombre es más duro y le cuesta aceptar ciertas cosas y tal vez las mujeres al ser más sensibles en sus sentimientos, es como que ese mensaje del Evangelio les tocaba más de cerca, ¿verdad? Las motivaba más. Sí. Es mi opinión simplemente. E também um dado muito importante é que Jesus Cristo, quando ressuscitou, falou logo com as mulheres, não foi com homens, não foi com Es apóstolos, cierto, com Sí, mulheres. sí, es la cierto, primera hermano. persona a quien él reveló que era el Mesías fue la mujer samaritana en el pozo. Ujú. Eso Sí, puede ser de que Jesús se ocupó más de la mujer en este caso, como para perdonar a Eva por la desobediencia que tuvo. Si Eva desobedeció, a lo mejor eligió a mujeres para demostrarles que la salvación era para ellas también. Ujú. No sé, ¿eh? No sé, digo yo. no, Sí, a mí me parece que no es así, sino que yo sostengo que me parece que es el grado de sensibilidad que tiene la mujer con respecto al hombre. Por eso la mujer le llega más el mensaje del Evangelio que al hombre. Sí. Me parece que viene por ahí la respuesta, no tanto lo que decía usted, hermano. Porque el perdón es para todos, no hay distinción, no es que para mujeres y para hombres. Eso. ujú. Y cuando los demás judíos se enteraron de que había mucha gente que estaba creyendo a lo que decía Pablo, ¿qué hicieron ellos? Según lo que dice el versículo 13, los de Tesalónica fueron y armaron otro alboroto. Sí. Qué lieros que eran. Sí. Lo interesante es que no eran los bereanos, sino que venían de la otra ciudad a armar lío en Berea. Sí. Bueno, eso habla también de la valentía de Pablo, sabiendo que su mensaje podía tener corazones receptivos, pero a la vez podía tener, le podía traer persecución, le podía traer ser apedreado, ir preso. Entonces también habla del amor que sentía Pablo por Jesucristo al ir a predicar el mensaje, a pesar de saber de que podía ser apresado y bueno, que no le iba a ir bien, digamos. Sí,
Él tuvo que sufrir mucha persecución a causa de la palabra. Y para proteger a Pablo, ¿qué hicieron los hermanos? Lo enviaron a Pablo hacia el mar. Sí. Y también Silas y Timoteo se quedaron allí. Uh-huh. Y después de ir al mar, ¿a dónde fueron después? Según el versículo 15. Se fueron a Atenas. Atenas. Uh-huh. Yo supongo que Atenas era una ciudad mucho más grande que Berea. Sí. Desgraciadamente no les puedo mostrar el mapa. Creo que sería una ciudad cosmopolitana. Sí. Muchas personas vienen de varias partes del mundo. Uh-huh. Sí, como vamos a ver que también tenía mucha idolatría. Entonces, con esto en mente, entonces vamos a seguir con la lectura. Vamos a leer los versículos 16 hasta 21. ¿Y quién quiere ser el voluntario? Yo, hermano. Ok, por favor. 16 a 21 dice: Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. También disputaba con él alguno de los filósofos epicúreos y estoicos, y algunos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extrañas, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. ¿Hasta el 19? No, perdón, hasta 21, por favor. 21. Lo tomaron y lo llevaron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta enseñanza nueva que proclamas? Porque te oímos decir cosas extrañas, por tanto queremos saber qué significan. Pues todos los atenienses y los extranjeros de visita allí no pasaban el tiempo en otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Gracias. Entonces, cuando Pablo llegó a Atenas y vio toda la idolatría, ¿cuál fue la reacción de él? Se enojaba mucho por tanta idolatría. Exactamente. Como dice aquí, se enardecía. Uh-huh. Se enojó. En portugués habla como revoltado. Sí. Mucha raiva. Y entonces, para, entre comillas, escapar la idolatría, ¿a dónde fue él esta vez? Que discutía en la sinagoga con los piadosos y judíos, en las plazas cada día. Sí, de nuevo a la sinagoga de los judíos. Uh-huh. Y como dijo la hermana Mary, entonces, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces él estaba discutiendo con todo el mundo, ¿no? Sí. Y en la plaza, ¿con quiénes él se encontró? Habla acerca de ciertos filósofos. Sí. Habla de los epicúreos y de los estoicos. Sí. ¿Y alguien sabe quiénes fueron ellos? No. Ok, pues yo tengo algo aquí del comentario adventista que habla acerca de las creencias de los epicúreos. Y entonces voy a leer un poquito, solamente darnos una idea acerca de sus creencias. Dice que el epicureísmo el epicureísmo llevaba el nombre de su fundador, Epicuro,
que vivió una vida larga y tranquila en Atenas. En armonía con la voluntad de su fundador, las reuniones se efectuaban en un jardín, y por eso los epicúreos fueron conocidos algunas veces como la escuela del jardín. Las especulaciones de Epicuro incluían una solución física y ética para los problemas del universo. En unión con la mayoría de los pensadores de su tiempo, rechazaba el politeísmo popular, al cual, sin embargo, no intentó renunciar abiertamente, y enseñaba que los dioses en su calma estaban demasiado alejados de los hombres para molestarse por las tristezas o los pecados humanos. No necesitaban sacrificios ni contestaban las oraciones. El gran mal del mundo era la superstición que esclavizaba la mente de la mayoría de los hombres y era la fuente de la mayor parte de los crímenes y la desgracia. El fin del hombre era alcanzar la felicidad y el primer paso hacia ella era liberarse de la idea de un castigo futuro. El siguiente paso era reconocer que la felicidad consistía en emociones placenteras. La experiencia enseñaba que lo que algunos llaman placer es frecuentemente neutralizado con creces por el dolor que sigue y sigue adelante. Y en cuanto a los estoicos, ¿alguien sabe algo acerca de ellos? No, Okay. yo no. No, hermano. Okay. No. De la misma obra de referencia, esta escuela filosófica no tomó su nombre de Zenón, su fundador, natural de Chipre, sino de Stoa Polei, el pórtico pintado en la plaza de Atenas donde Zenón acostumbraba enseñar. Josefo declara que hay puntos de similitud entre los estoicos y los fariseos. En verdad puede decirse que su actitud hacia la vida moral del paganismo en ese tiempo presentaba muchos rasgos similares a los de los fariseos. Los estoicos enseñaban que la verdadera sabiduría consistía en ser dueños y no esclavos de las circunstancias. Las cosas que no están en nuestro poder no deben ser ni codiciadas ni evitadas, sino aceptadas con ecuanimidad. Al que buscaba la sabiduría se le enseñaba a ser indiferente tanto al placer como al dolor y a mantener una neutralidad intelectual. Entonces, esas son las creencias principales de esos dos grupos filosóficos. Y entonces, ¿qué fue la reacción de esos filósofos cuando escucharon la palabra o el mensaje de Pablo? ¿Le dieron alardes? Parece que querían escucharlo a Pablo de nuevo, porque decían que él era un predicador de nuevas deidades, de nuevos dioses, decía. Pero antes de ir al Areópago, en el versículo 18, ellos decían algo menospreciado, ¿no? Que era un palabrero. Sí, palabrero. ¿Qué es un palabrero? Pues no sé si sea lo mismo en español de México que en otros, pero es como merolico, ¿no? Como una persona que habla mucho y mucho y mucho y no dice nada. Exacto. Palabras huecas. Sí. Para nosotros sería un charlatán. Charlatán. Sí. Sí. Y de hecho, la palabra griega que se utiliza aquí es una persona, es el nombre de un pájaro que escoge semillas. Lo interesante de esto es que Pablo se metió con gente que le llevó el mensaje a gente que se la pasaba discurriendo sobre el significado de la vida, sobre los placeres, sobre el dolor.
Entonces, Pablo llegó con su mensaje y realmente llegó a captar el interés de estas personas, ¿verdad? Sí. Según lo que dice el versículo 18. Sí, entonces ellos también pensaban que él estaba predicando algo acerca de nuevos dioses, porque no sabían nada de Jesús anteriormente. Entonces, para ellos, Jesús solamente fue otra deidad. Sí, recordemos que Atenas era un centro cultural importante, entonces había muchas corrientes de pensamiento y Pablo viene con ideas nuevas y bueno, ellos querían escuchar las ideas de Pablo también, pensando Sí. que tal vez Pablo era como un filósofo parecido a ellos, ¿verdad? Es Sí, una claro. opinión No, es cierto. personal. Sí, exacto. ¿Y qué es el Areópago? ¿Todavía existe? No sé, me parece que sí. Sí, creo que sí, que existen los restos del aerópago. Era como un anfiteatro, si tuviéramos que definirlo, era como un anfiteatro para nosotros. Ujú. En el diccionario dice que es un tribunal supremo de la antigua Atenas. Sí. Ah, no vale, yo sí sabía el Ah, diccionario también. hay que estudiar, dijo Mike. Sí, Muy bien, exacto. hermana. Literalmente significa colina de Marte. Marte era un dios griego, entonces esa expresión areópaga significa colina de Marte. Y era un lugar donde iban a dar sus charlas los filósofos y la gente que tenía algo que decir, ¿verdad? Ujú. Sí. Y Y ahí fue entonces, Pablo y le dijeron, queremos escuchar a ver qué nos vas a decir. sí, entonces cuando llegaron allá, entonces, ¿qué le decían? Y predicaba a Cristo. Sí, exactamente. ¿Qué es esta Sí, nueva está enseñanza? citado, dice, podremos saber qué es esta nueva enseñanza, así como dijo la hermana Mary. Ajá. Porque fue algo completamente Creo que nuevo Pablo para ellos. lo que Pablo logró es despertarle el interés a estas Ujú, personas que se dedicaban a hacer filosofía, ¿verdad? ujú. Picar el interés, ¿no? Exacto. Y lo dice en el versículo 19 y 20. Ujú. Y entonces, Sí, pero en les cuanto a traía, los, perdón, les hablaba cosas extrañas, sí, exacto, dice el cosas versículo extrañas, 20. Ujú. Claro, estaba aplicando a Cristo resucitado. claro. Claro, antes hablaba con los judíos en las sinagogas que tenían la misma Biblia, conocían las mismas profecías, y ahora Pablo estaba hablando con gente que jamás había oído sobre la Torá, sobre Moisés o sobre Jesús. Entonces, era algo nuevo para esta gente, ¿verdad? El mensaje que le estaba llevando Pablo. Sí, Para ellos era una novedad. ajá. Claro. Ujú. ¿Y qué aprendemos del versículo 21? Claro, que le estaban hablando al pueblo de cosas que ellos no conocían, Ujú. porque no habían aceptado a Cristo. Lo dice en el versículo 21, ¿no? Ellos querían, la intención de ellos era siempre querer algo nuevo. Ujú. Yo entiendo, hermano, cuando dice que los atenienses, las gentes de Atenas, así como los extranjeros que visitaban allí y que querían oír algo nuevo, yo entiendo que es porque no habían encontrado lo que buscaban, porque uno realmente no busca más si ya uno está lleno, ¿no? Uno ya está confiando en algo, ¿no? Entonces, su sed de la verdad, su sed espiritual no estaba satisfecha y seguían buscando. Entonces, Pablo
seguramente movido por espíritu, ve esa situación y va directamente hacia el aerópago para proclamar la verdad, lo que era la verdad, porque es como los niños, o sea, un niño se puede llenar con dulces o con comida, igual nosotros, pero no siempre lo que queremos es lo que necesitamos y no siempre lo que necesitamos es lo que nosotros queremos. Entonces Pablo, como si fueran niños, los alimenta con la verdad, con lo que ellos estaban buscando. Sí. Gracias. Me recuerda de la expresión en la Biblia acerca de la gente que quieren que sus oídos se cosquillaban. ¿Cómo es la expresión, hermano? No la entendí. Que ellos quieren que sus oídos se cosquillaron. Hay un texto Es la expresión en inglés. Ajá, que dice que buscaban maestros que les endulzaran los oídos, algo así es en la versión en español. Los oídos, sí. En portugués habla como haciendo cócegas nos ouvidos. Ok. Casi igual a la expresión en inglés. Yo creo que Pablo también aprovechó esta oportunidad para sembrar el evangelio, ¿no? entre los griegos. Porque, como dice el versículo 21, parece que era una costumbre de ellos escuchar o decir algo nuevo, o sea, era parte de su idiosincrasia como pueblo, estar buscando escuchar nuevas ideas, nuevos conceptos. Entonces, Pablo lleva este mensaje del Evangelio y aprovecha esa oportunidad que le abre la sed de conocimiento que tenían los griegos para predicar a Cristo, ¿verdad? Creo también que una cosa muy importante que Pablo estaba en la capital del gobierno griego. Entonces estaba con personas de varias partes hablando sobre varios dioses, varias personas, varias cosas. Entonces Pablo fue muy asertivo de estar en la capital hablando sobre Jesucristo. Sí. Sí, es verdad. Sí, y como vamos a ver, él va a adaptar su lenguaje al estilo filosófico, porque como ya dijo el hermano de México, el hermano Rodríguez, que él encontró una base común y empezando con eso, entonces él dio su discurso. Pues ya veo que casi son las 8 aquí, las 9 allá en Argentina. Entonces creo que debemos parar aquí. Y si está bien con ustedes, nosotros podemos seguir el próximo viernes con el resto del capítulo. ¿Está bien? Bien. Amén. Sí, Y de hecho, hermano. les dará más tiempo para leer el resto del capítulo y para también buscar información acerca de cosas desconocidas para ayudarles más. Hola, hermana Norma, ¿cómo le va? Está la hermana Norma de Colombia, presente. Hola, hermana. Ay, Normiña, qué lindo. Bienvenida, hermana. Decirle que abra el micrófono. Sí, tiene el micrófono apagado. Hola. Qué bueno. Hola para todos. Qué bueno que puede compartir un ratito. Llegué un poquito tarde porque estaba por fuera, pero bueno, fue de mucho provecho. Muy bueno el tema. Amén. Muy edificante. Gracias. Bienvenida. Me alegro que esté con nosotros, hermano. Gracias. Contenta. Vamos a ver si puedo seguir todos los viernes porque como a veces hay tantas dificultades, acá tenemos unos enfermitos, un familiar muy en la UCI por el COVID, el esposo de mi hermana y no ha podido salir, lleva ya un mes y mal, pero bueno, estamos orando mucho y hay que seguir adelante. Qué bueno verlos a todos, conocerlos así pues por cámara. Me alegro mucho verlos reunidos. Que a Mike sí lo conozco y a Marquitos también. Qué bueno. Es que bien que usted está con nosotros. Ok, entonces creo que podemos terminar aquí.
Y entonces, para finalizar la reunión, podemos dar una oración. Y entonces, hermano de Brasil, el que puede hablar por micrófono. Flavio, perdón. Hermano Flavio, ¿puede dar la oración para nosotros, por favor? Voy a hacer la oración en portugués porque no sé Está bien. Aí em espanhol. Tá bom. Santo amado Pai, Senhor Jeová, obrigado, Pai, pelo dia de hoje, por essa reunião. Nós estamos aprendendo mais sobre Sua palavra, sobre a verdade. E as informações que nós tivemos hoje não ficam só na nossa mente, também no nosso coração, para que possamos, assim, ajudar outras pessoas a conhecer a mensagem do Seu amado Filho. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos irmãos que estão tanto presentes quanto ausentes em todo o mundo. Em nome Amén. 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 No escuché el final, pero digo amén, porque sé que el hermano... Sí, creo que algo pasó. Se entrecortó. Pero bueno, igual, gracias, hermano Flavio, por darnos la oración final. ¿Cómo cortó? Y bueno, la verdad que nos quedamos